Conjuro de Catemaco. La madrugada caía espesa sobre la carretera mojada mientras el tráiler surcaba los cerros selváticos de Catemaco. La lluvia, persistente y cálida, dejaba un velo sobre los cristales, y los limpiaparabrisas apenas lograban despejar la vista del chofer. En medio de aquella oscuridad, donde solo los grillos y el rumor de la selva parecían vivos, un hombre apareció a un lado del camino, empapado y solitario, levantando un brazo con lentitud. El conductor dudó. No era común ver a alguien ahí, tan lejos de todo. Pero algo, quizás la costumbre, quizás el instinto lo hizo frenar. El hombre subió sin decir una palabra. Vestía ropas oscuras, chorreando agua, y llevaba en las manos un bulto envuelto en hojas de plátano, atado con una cuerda rústica. Solo asintió cuando el chofer le preguntó hacia dónde iba. Durante kilómetros no intercambiaron más que silencio. El extraño mantenía la mirada perdida en la ventana, en dirección contraria a la cabina. Cuando llegaron a un poblado pequeño al borde de la carretera, el pasajero bajó sin agradecer ni mirar atrás. Solo se fue. Fue entonces cuando el conductor notó el paquete olvidado en el asiento. Pensó en alcanzarlo, pero ya no lo vio. Revisó los espejos. Nadie. Lo llamó. Nada. El pueblo parecía tragado por la neblina. Curioso, el trailero tomó el paquete y deshizo el nudo. Al abrirlo, descubrió una mezcla inquietante. Ramas secas y hierbas amarradas con hilo rojo, una fotografía desgastada de una mujer con mirada severa y pequeños huesos de animales, algunos todavía con vestigios de tierra. Aquello no era algo común, no era una ofrenda, tampoco una reliquia. Era un trabajo de brujería. Sintió un escalofrío sin saber si era por la humedad o por lo que tenía frente a sí. Guardó todo rápidamente, envolviéndolo otra vez. Pero lo que sucedió después no le permitió olvidarlo. A pocos kilómetros, una bandada de aves, quizá murciélagos, quizá lechuzas, se estrelló casi contra el parabrisas. Chillaron, giraron en el aire como si una fuerza invisible las empujara. Luego comenzó a escuchar algo más. Risas, risas de niños, dentro del remolque vacío. Detuvo el camión con un chirrido y bajó armado con una lámpara. Revisó el interior. Nada. Pero en el polvo del piso metálico, huellas. Pequeñas huellas de manos, como si decenas de niños hubiesen jugado dentro. Volvió a la cabina, más tenso que antes. Avanzó otros cuantos kilómetros, y fue entonces que el cuerpo le falló. La fiebre lo tomó de golpe, como una ola hirviente. La garganta se le cerró. La piel le ardía y sentía que alguien, estaba sentado a sus espaldas, aunque no pudiera verlo. Se detuvo en la primera estación de servicio que encontró. Allí, entre luces tenues y el zumbido de una radio local, estaba otro hombre mayor, repostando un viejo bocho destartalado. El anciano, con sombrero de palma y ojos agudos, lo observó con atención. «Estás cargando algo que no entiendes», dijo sin preámbulo. El trailero, agotado, no pudo negarlo. Le mostró el paquete. El anciano lo miró con gravedad, sin tocarlo. «Eso no es tuyo. Ese es un trabajo incompleto. Lo dejó un aprendiz, seguramente. Y tú lo estás alimentando sin saberlo». El viejo sacó de su auto un sahumerio ya preparado. Lo encendió. Con movimientos lentos, dibujó cruces en el aire, murmurando oraciones antiguas en un dialecto entre náhuatl y español. El humo llenó la cabina. Por un momento, el conductor sintió que no estaba solo ahí dentro. Algo se removía en el espacio cerrado, resistiéndose. El curandero le indicó que quemara el paquete. Con manos temblorosas, el chofer lo arrojó a un pequeño brasero improvisado. Las hojas de plátano crujieron, los huesos estallaron con chasquidos y, del interior del fuego, emergió un chillido. No era un ruido humano, era algo más. Algo que dolía en los oídos y parecía suplicar al mismo tiempo que maldecía. Un lamento que se desvaneció cuando la última brizna del hilo rojo se convirtió en ceniza.
El anciano no dijo más, solo volvió a su auto y se marchó, como si supiera que su trabajo ya estaba hecho. La mañana siguiente, el chofer despertó con la garganta seca, pero sin fiebre, como si hubiera dormido durante días. El aire olía a limpio, el recuerdo del grito aún le taladraba los oídos. Mientras tomaba café en la estación, un locatario le contó que días antes un joven de la zona había huido, acusado de robar elementos de un ritual de los brujos locales. Lo habían visto vagando por la carretera, desesperado por deshacerse de lo que llevaba. El trailero entendió que había sido el portador involuntario de ese conjuro. Al cargarlo en su camión, también había transportado la furia de los espíritus convocados. Su descuido lo había convertido en blanco de entidades que no pertenecían a este mundo. Volvió a su ruta, más tranquilo. Pero desde entonces, en cada parada, revisa 2 veces el asiento. Ya no recoge pasajeros en la noche, y nunca más ha atravesado Catemaco sin dejar una ofrenda antes de partir. Como él dice, por respeto o por miedo, que en Catemaco es lo mismo. El brujo coyote de Tlaxcala. Conducía por una brecha rural de Tlaxcala, esa que atraviesa colinas áridas donde las sombras caen más rápido que el sol. Había salido del último pueblo antes del anochecer, cargando material de construcción rumbo a Apizaco. El camino era estrecho, lleno de curvas lentas y cuestas donde las luces del tráiler apenas arañaban la negrura. No había señal, ni radio, ni almas caminando, solo el eco del motor y el crujido lejano del campo. Fue justo en una curva cerrada donde ocurrió por primera vez. Un coyote de pelaje gris, sucio y áspero, cruzó la carretera con la lentitud de quien no teme morir. Frené en seco, los neumáticos chirriaron y el tráiler se ladeó un poco. El animal se quedó parado frente a mí, mirándome. No fue una mirada cualquiera, era una mirada fija, larga, con pupilas profundas como si no fueran del todo de un animal. Me erizó la piel, luego trotó hacia el monte. No le di importancia, pensé que era el cansancio o una ilusión de la luz, pero 10 minutos después lo volví a ver. Esta vez estaba junto a un árbol seco, a unos metros del borde del camino. Detuve el camión lentamente. El coyote estaba quieto, en silencio, pero su cabeza seguía mis movimientos. Cuando pasé junto a él, giró para verme, sin huir. Otra vez esa maldita mirada. Ya con los nervios a flor de piel, seguí manejando. No aceleré, pero ya no iba tranquilo. Sentía que me observaban desde la maleza. Cada tanto giraba la cabeza para revisar los espejos, como si esperara ver esa figura gris a mi lado. Y la tercera vez fue peor. Al tomar un tramo descendente entre cerros, lo vi de nuevo. Estaba en el centro de la carretera, como si esperara. Me detuve en seco, esta vez con la certeza de que algo no estaba bien. Lo observé varios segundos. El coyote no se movía, solo respiraba, lento, con el pecho subiendo y bajando. Entonces, caminó unos pasos hacia el monte, giró la cabeza y desapareció. Avancé con cautela, temiendo que saliera corriendo de nuevo, pero lo que apareció no fue el animal. Fue un hombre, un anciano. Estaba parado justo donde había estado el coyote, en el centro del camino. Vestía un zarape raído, pantalón de manta y un sombrero de palma. Tenía los brazos colgando a los lados, pero cuando estuve a unos metros de él, levantó una mano. Me pedía que me detuviera. No había forma en que un hombre llegara hasta allí caminando sin que yo lo viera antes. No había casas cerca. No había caminos laterales. Era como si hubiera salido de la tierra. Dudé. Mi mano se posó en el freno. Algo en su presencia me incomodaba. Cuando pasé a su lado, le miré el rostro. Piel morena, arrugada, marcada por los años. Pero sus ojos brillaban con la misma intensidad que los del coyote. Un destello amarillo. No pestañeaba. Me miró directamente, como si supiera algo que yo no. Tragué saliva. No frené.
Al avanzar unos metros, miré por el espejo retrovisor. Ya no estaba. Donde un segundo antes estaba el anciano, ahora corría el coyote, a la par del camión. Lo vi durante al menos 30 metros. Luego giró bruscamente y se metió en el monte. Lo siguiente fue un silencio espeso. La radio seguía muda. El cielo no tenía luna. Solo el zumbido del motor y mi respiración agitada rompían la quietud. Llegué al poblado siguiente casi temblando. Era uno de esos pueblos pequeños donde aún hay más perros que coches. Me estacioné junto a una tienda y bajé a tomar un café. Le conté al dueño del lugar lo que me había pasado, un señor mayor, de ojos hundidos y barba rala. Me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, se persignó en silencio. «Ese es el brujo coyote», dijo. «Aquí todos saben que habita por estos cerros. Es un nahual. Cambia de forma. A veces es animal, a veces humano, pero siempre es el mismo. Vigila los caminos, sobre todo cuando hay forasteros. No le gusta que crucen sus tierras». No supe qué responder. Pensé que era una superstición más, como tantas otras, pero el viejo señaló algo con la barbilla. Me giré. «Revisa tu camión», añadió. Regresé a la cabina. Revisé los costados. Nada. Pero cuando llegué a la defensa delantera, sentí el estómago encogerse. Había marcas. No eran simples arañazos de ramas, eran profundos, 4 líneas paralelas, como garras, pero entre ellas otras marcas más finas, diagonales, que parecían hechas con uñas humanas, como si una mano, mitad animal, mitad persona, hubiera arañado el metal. Volví a subir al tráiler con el corazón en la garganta. Encendí el motor y no paré hasta llegar a mi destino. No volví a pasar por esa carretera, no por miedo al coyote, sino por la certeza de que esa noche no era un animal lo que me seguía. Desde entonces, cada vez que conduzco de noche y veo un animal en el camino, bajo la velocidad, no por precaución, sino por respeto, porque aprendí que en los rincones más callados del país hay cosas que no deben retarse, que siguen allí, esperando, observando, y que basta con mirarlas a los ojos para saber que uno ha sido marcado. A veces me pregunto si ese brujo me dejó ir, o si aún me sigue, desde alguna sombra, esperando otro encuentro. Tal vez solo juega, tal vez advierte, pero en esa carretera, bajo el cielo oscuro de Tlaxcala, esa noche, el camino dejó de ser mío. Y fue de él, Camión del Espinazo. El Espinazo del Diablo no es una carretera cualquiera. Es una serpiente de asfalto suspendida entre montañas, bordeada de barrancos que parecen no tener fondo. Los conductores que la cruzan, sobre todo los de carga pesada, conocen bien sus peligros: curvas ciegas, neblina súbita, fallas mecánicas. Pero hay algo más, algo que no figura en los mapas ni en los reportes de tránsito, algo que persiste incluso cuando el motor se apaga y la ruta parece tranquila. Esa noche, él lo descubrió. El viaje había iniciado en Durango con una carga ligera y un clima aceptable. Su destino era Mazatlán, y planeaba cruzar el tramo serrano antes de la madrugada para evitar las formaciones de niebla que azotan la zona en las primeras horas. Ya había hecho ese trayecto antes, aunque cada vez que lo recorría sentía que era la primera. Esa mezcla de tensión y respeto ante la montaña. Había superado ya varios tramos estrechos, adelantado a conductores lentos en rectas breves y dejado atrás los riscos más pronunciados. Faltaban unas horas para el amanecer. La radio apenas chispeaba una señal débil y el cielo estaba cubierto, sin estrellas. Fue entonces cuando notó las luces. Por el retrovisor, un par de faros altos aparecieron de pronto, como si hubieran surgido de la nada. No había escuchado motor ni visto luces detrás por al menos media hora. Y sin embargo, ahí estaban, encendiéndose y apagándose como un reclamo urgente. Pensó que quizás era un conductor apurado, desesperado por adelantar.
Redujo la velocidad con cautela para que pudiera hacerlo en una de las rectas. Pero en lugar de rebasar, el otro tráiler se pegó más, tan cerca que las luces lo cegaban incluso a través de los espejos laterales. Hacía sonar el claxon con insistencia, una bocina grave y larga que parecía retumbar no solo en el aire, sino dentro del pecho. Intentó ignorarlo. No tenía a dónde hacerse. Aquella parte del camino era una franja angosta sin acotamientos, flanqueada de un lado por la pared de roca y del otro por un precipicio invisible en la oscuridad. El claxon sonaba de nuevo, ahora con más furia, un sonido agudo, molesto, impaciente. Cuando por fin apareció un tramo un poco más ancho, giró el volante hacia la derecha con cuidado, pegándose todo lo que pudo a la ladera para permitir el rebase. El camión agresor rugió con fuerza y lo sobrepasó. Su estructura era descomunal, pintada en un azul deslavado que parecía desteñido por el sol y el tiempo. Pero lo que más le perturbó fue que no logró ver conductor alguno. La cabina estaba sumida en una oscuridad espesa, sin reflejos, sin movimiento, como si tras ese parabrisas no hubiera nada, ni manos sobre el volante, ni sombra humana, ni siquiera un destello de ojos reflejando luz. El otro tráiler continuó su marcha y al llegar a la siguiente curva cerrada, una de las más temidas del Espinazo, ni siquiera frenó. Se lanzó como si supiera perfectamente cómo sortearla, pero no lo logró. El camión azul atravesó la barrera de contención con una violencia absurda. Los barrotes metálicos se doblaron como papel y la mole de acero se precipitó al vacío. Él frenó con todas sus fuerzas, el corazón acelerado, las manos sudorosas. Esperó. Esperó escuchar el estruendo, el crujido de metal estrellándose contra rocas, la explosión inevitable del impacto, pero no oyó nada. Solo el murmullo del viento que descendía por la ladera y el ronroneo leve de su propio motor en ralentí. Bajó de la cabina temblando, linterna en mano. Caminó hasta la orilla con pasos cuidadosos. La baranda estaba rota, eso era evidente. El hueco entre los postes doblados era prueba clara de que algo o alguien había caído. Pero al enfocar hacia el abismo, no encontró rastro de luces, ni del remolque destrozado, ni del sonido de combustible goteando, ni de humo. Solo una quietud antinatural, un aire espeso con un leve olor a diésel flotando como recuerdo, y ramas agitadas por una brisa que no alcanzaba la carretera. Volvió al camión perturbado. Esa noche no siguió su ruta. Dormitó en el asiento con la puerta cerrada, el seguro puesto y la radio encendida, aunque no emitiera más que estática. Los días siguientes evitó hablar del suceso. Pensó que tal vez lo había imaginado, que el cansancio le jugó una mala pasada, que su mente reconstruyó algo que nunca ocurrió. Pero algo no cuadraba. El desgaste visible en la defensa derecha, un raspón largo como una garra, cubierto con pintura azul pálido. Semanas después, ya en otra ruta, paró a tomar café en un pequeño restaurante de carretera, cerca de Concordia. Conversaba con otros choferes sobre los peligros del Espinazo cuando alguien mencionó el camión fantasma. Todos enmudecieron un instante. Un trailero mayor contó la historia con voz baja. Hablaba de un colega joven que, hacía años, había intentado rebasar en una curva imposible y cayó al barranco con todo y carga. Nadie encontró el cuerpo, ni el tráiler, solo algunos restos esparcidos a varios metros de profundidad días después, entre ramas carbonizadas y señales de fuego. Desde entonces, decían, su camión se aparecía a los que no respetaban la carretera. A veces lo veían reflejado en los retrovisores, otras lo escuchaban antes de verlo. Siempre igual, acoso, luces altas, bocinazos ensordecedores, y un final que nunca llega. Él no dijo nada al principio, pero al salir del comedor, se acercó a su unidad y señaló el raspón a uno de los presentes. ¿Así era el color del tráiler de ese muchacho?, preguntó.
El hombre lo miró fijamente y asintió despacio. Exactamente ese azul. Desde entonces, el conductor no volvió a recorrer el espinazo sin hacer una cruz en el tablero antes de arrancar. Nunca lo vio de nuevo, pero a veces, en ciertas noches más oscuras que otras, creyó escuchar a lo lejos ese claxon grave, interrumpido, como si algo muy pesado quisiera abrirse paso. Una vez más. Llamado de la abuela en Sinaloa. Las costas de Sinaloa eran conocidas por sus paisajes hermosos, pero también por las lluvias traicioneras en temporada de tormentas. Aquel anochecer, el cielo rugía con furia. El viento sacudía la cabina del tráiler como si fuera una cuna, y la lluvia azotaba los cristales con violencia. El mar, a unos metros del camino, se alzaba en olas espesas que golpeaban las rocas con tal fuerza que se escuchaban aún con el motor encendido. El camionero, de nombre reservado, tenía décadas sobre el asfalto. Había cruzado todo el país desde joven, aprendiendo a leer el cielo, a interpretar cada señal en la carretera. Esa noche, sin embargo, sentía algo que lo inquietaba, una opresión en el pecho, como si alguien invisible lo observara desde el asiento del copiloto. No había música ni radio, solo el zumbido constante del limpiaparabrisas luchando contra la cortina de agua. Y entonces ocurrió. Entre el estruendo de un trueno lejano, escuchó con claridad una voz susurrada, familiar, íntima. «Mijo, ve más despacio, detente». Sintió que la sangre se le helaba. Era la voz de su abuela, la misma voz que de niño lo corregía, lo arrullaba, lo regañaba. Aquella mujer que lo había criado cuando sus padres murieron en un accidente. Había fallecido hacía años, pero su tono seguía nítido en su memoria. Y ahora estaba allí, en la cabina, como si hubiese regresado del otro lado. «¿Abuela?», susurró, como temiendo que al hablar más fuerte rompiera el hechizo. No había nadie. El asiento seguía vacío. El retrovisor no mostraba sombras, solo lluvia y oscuridad. Pero algo en su interior, un instinto profundo, le ordenó hacerle caso. Bajó la velocidad hasta casi arrastrarse por la carretera, avanzando apenas unos metros por minuto. Y entonces, un relámpago iluminó el mundo por un segundo. La carretera, unos metros más adelante, terminaba abruptamente. Un río de lodo y agua se había tragado el puente. No había señal, ni barrera, ni advertencia. Si hubiera seguido a su ritmo normal, habría caído sin remedio. Frenó en seco. El camión chirrió, tembló y se detuvo a escasos centímetros del abismo. La lluvia seguía cayendo, pero él ya no la sentía, solo respiraba, agitado, con las manos pegadas al volante, temblorosas. «Gracias», murmuró, mirando al asiento vacío. «Gracias, abuela». No lloraba. El rostro estaba empapado, pero era imposible distinguir si era lluvia o lágrimas. Se quedó un buen rato en silencio, observando cómo el agua arrastraba ramas, piedras y todo lo que el río encontraba. Luego retrocedió con cuidado hasta una zona segura, estacionó el camión, apagó el motor y se recostó unos minutos. El corazón aún le latía con violencia. Sacó la cartera. Dentro, como siempre, llevaba la vieja foto de su abuela. Una imagen en sepia, doblada por los años, con la mujer sonriente sentada frente a una casa de campo. El plástico que la protegía ahora estaba agrietado, como si se hubiera calentado y se hubiese contraído. Entonces miró hacia el espejo retrovisor, donde colgaba una medallita que ella le había regalado poco antes de morir. San Cristóbal, patrón de los conductores. La había mantenido limpia, brillante, casi nueva a pesar del tiempo. Pero ahora estaba oscura, la plata ennegrecida, como si hubiera sido expuesta a un fuego invisible. Tragó saliva. Sabía lo que aquello significaba. Desde esa noche, su forma de conducir cambió.
Ya no se confiaba solo de los sentidos, del GPS o de la experiencia. También prestaba atención a ese instinto, a esa voz que a veces, en medio del silencio, le decía que bajara la velocidad, que no tomara tal atajo, que esperara unos minutos antes de salir. Una vez, cruzando Sonora, se le reventó una llanta a pocos metros de una curva sin barandales. Otra noche, en Chiapas, estuvo a punto de chocar con una camioneta sin luces, pero algo lo hizo frenar de golpe segundos antes. Siempre la misma voz, casi un murmullo. «Ten cuidado, mijo». Algunos colegas decían que estaba loco, otros que era un hombre de fe. Él nunca lo desmintió ni lo explicó. Solo sonreía y tocaba la medalla antes de arrancar. En las gasolineras, mientras tomaba café, a veces miraba la foto en su cartera y murmuraba algo para sí. Agradecimientos, peticiones, conversaciones con alguien que ya no estaba físicamente. Una madrugada en la sierra de Oaxaca, otro trailero lo encontró detenido a un costado de la carretera, con las luces encendidas y los ojos llorosos. Le ofreció ayuda, pensando que había sufrido una falla mecánica. «¿Todo bien, compa?» «Sí», respondió con voz ronca. «Solo tenía que escuchar a mi abuela un ratito». Nadie le dijo nada. Los que han pasado noches eternas en carreteras solitarias saben que a veces el único consuelo es una voz querida que regresa de donde ya no hay regreso. Y si esa voz te salva la vida, ¿quién se atreve a dudar? Con los años, el hombre dejó de contar las veces que su angelito de la guarda lo protegió. Algunos caminos parecían más seguros si llevaba consigo esa certeza. Otros se volvían tenebrosos sin razón, como si el mismo aire advirtiera de algo. Hoy, muchos años después de aquel incidente en Sinaloa, el camionero sigue activo. Ya no recorre todo el país, pero sigue aceptando rutas cortas. No por necesidad, sino por costumbre. En cada viaje lo acompaña la foto en la cartera, la medallita oscura en el espejo y esa voz en su memoria. Una voz que, si se escucha bien entre la lluvia, el viento o el rugido del motor, aún puede decir: «Mijo, cuídate mucho». Y él, como siempre, obedece, porque sabe que hay cosas que el tiempo no borra y amores que ni la muerte puede callar. Cementerio perdido en Michoacán. No hay atajo que no cueste algo. Eso lo aprendí aquella tarde, cuando decidí confiar más en una pantalla que en mi instinto. Venía bajando por la región purépecha, con una carga ligera de frutas para Morelia. La idea era sencilla: tomar un desvío que me ahorrara tiempo. El GPS marcaba una ruta más corta atravesando un camino vecinal. No era la primera vez que lo hacía, así que no dudé. Era casi la hora azul, ese instante entre el día y la noche donde la luz parece mentira y todo se ve como si fuera parte de un sueño que aún no decide si es pesadilla. Tomé la curva señalada y comencé a avanzar por una vereda adoquinada que al principio parecía parte de algún viejo rancho. Los árboles que la flanqueaban, altos, rectos, como lanzas negras pronto, me hicieron sentir incómodo. Eran cipreses, muchos, y el ambiente se volvió más frío. El GPS insistía. Seguí. Fue entonces cuando noté los primeros detalles que no encajaban. A los costados del camino, en vez de casas o sembradíos, comenzaron a aparecer pequeñas cruces oxidadas. Pensé que era una coincidencia, quizá un altar improvisado, pero a medida que avanzaba, la tierra se llenó de tumbas, algunas medio abiertas, otras rodeadas de maleza. El motor retumbaba como si mi tráiler profanara algo sagrado. Me detuve un momento, y lo único que escuché fue el tic-tic del motor caliente y un silencio demasiado perfecto. No había salido del cementerio, sino que estaba cruzándolo. El camino se metía literalmente entre las lápidas. Algunas estaban tan cerca que los retrovisores pasaban a escasos centímetros de ellas.
Nadie en su sano juicio trazaría una ruta vehicular por ahí, pero la pantalla decía que siguiera derecho. Sin pensar mucho, aceleré despacio. No había otra opción. La luz comenzó a desvanecerse. La dorada del atardecer se transformó en gris y luego en azul violáceo. Era como si el aire se espesara. Entonces, por el rabillo del ojo, vi algo. Una figura. Primero pensé que era un árbol torcido, pero se movía. No caminaba, se deslizaba. Detuve el tráiler en seco y encendí todas las luces. Nada. Pero en el espejo, detrás, al lado de una tumba abierta, seguía ahí. Estaba quieta, sin rostro. Una silueta apenas más oscura que el resto de la noche, con los brazos colgando como si le pesaran siglos. No bajé, no parpadeé, solo puse primera y seguí. La ruta pareció alargarse como si nunca fuera a acabar, como si el cementerio me envolviera, me chupara. Al frente, por fin, se abrió un portón de hierro viejo. Chirriaba con el viento. Salí. Salí como si hubiera escapado de una trampa que no sabía que existía. Solo entonces respiré. Solo entonces el GPS recalculó. Ya en carretera principal, paré a revisar todo. El camión estaba entero, pero tenía barro entre las llantas, hojas secas pegadas en el escape y un olor a cera quemada. No dije nada a nadie durante días. Pensé que era un mal sueño. Hasta que, en una gasolinera de Zitácuaro, platicando con otros choferes, mencioné la ruta. Uno de ellos me miró con cara seria. ¿Cuál cementerio?, pregunté. Ese, viejo, el del pueblo que ya no está. Lo abandonaron hace años porque se hundía el suelo. Dicen que es maldito, que los que lo cruzan sin permiso se llevan algo encima. No lo creí. Me burlé, incluso. Pero la duda se me quedó. Días después, regresando sin carga, desvié mi camino para comprobarlo. No encontré camino alguno. Solo ruinas, tierra erosionada y un estrecho sendero peatonal cubierto de maleza. Ni rastro de adoquines, ni acceso vehicular. Era imposible que un tráiler hubiese pasado por ahí. Caminé un poco. Me detuve donde creí haber salido la vez anterior. Y ahí lo vi. Marcas de llantas en el barro endurecido, aún frescas, dirigiéndose hacia el interior del cementerio. No podían ser mías. ¿O sí? Al agacharme, encontré pétalos de cempasúchil aplastados en las huellas y una vela negra medio consumida. La toqué. Aún olía a parafina. Volví al camión temblando. Solo al llegar a casa, días después, noté en la defensa delantera algo colgando. Era una cinta plástica roja con letras blancas ya borrosas. Fosa común PG, TA. Busqué noticias. Años atrás, en ese mismo terreno, se hallaron restos de personas desaparecidas. Nunca supieron quiénes eran. La policía acordonó el área. Nadie debía entrar, mucho menos de noche. Desde entonces, borré todas las aplicaciones de rutas automáticas. No tomo atajos, no sigo caminos que no reconozco, porque hay lugares que no están en los mapas, pero sí en la memoria de los que ya no están. Y a veces, cuando los vivos olvidan, los muertos buscan la forma de que alguien los cruce de nuevo. El gigante de la selva de Quintana Roo, en el corazón de la selva maya, donde la civilización parece olvidada y la vegetación se impone con autoridad, un camionero experimentado transitaba por una brecha de terracería que serpenteaba entre raíces gruesas y ramas que parecían manos extendidas desde la oscuridad. La misión era sencilla en papel: entregar víveres y materiales a una comunidad que apenas aparecía en los mapas. Pero a esa hora, con el sol oculto y la luna apenas insinuándose detrás de los árboles, lo que parecía rutinario se volvió territorio del miedo. Las luces del camión apenas lograban rasgar la negrura. A ambos lados, la maleza se agitaba con el movimiento de criaturas invisibles. No era raro escuchar aullidos, chillidos agudos y zumbidos, pero esa noche todo sonaba distinto, más profundo, más amenazante.
El motor rugía con esfuerzo mientras el tráiler avanzaba lento, pues cualquier bache o piedra mal pisada podía volcarlo. Entonces ocurrió el primer golpe. Un ruido seco, violento, como si una tonelada de ramas se hubiera quebrado a la vez, hizo que el conductor soltara una maldición entre dientes. Miró por los espejos. Nada, pero los árboles a su derecha se agitaban con fuerza descomunal. Algo avanzaba ahí, a su ritmo, sin luces, sin pasos audibles, solo la vibración de las hojas sacudidas por un ser demasiado grande. Redujo la velocidad, apenas soltando el acelerador, mientras intentaba adivinar qué tipo de animal podría causar semejante conmoción. Pensó en un tapir o en un jaguar moviéndose entre ramas, tal vez una bandada de monos. Pero lo que emergió entonces bajo el cono de luz de los faros delanteros descartó cualquier explicación lógica. Caminaba erguido. Pelaje oscuro cubría su cuerpo entero, que debía medir más de 2,5 metros. Sus brazos colgaban largos, con manos anchas que parecían palas cubiertas de garras. El rostro, simiesco pero con una expresión casi humana, giró un instante hacia la cabina del conductor. Los ojos, rojos, reflejaron la luz como brasas vivas. Luego, sin previo aviso, la criatura giró y golpeó con una de sus manos la caja del tráiler. El estruendo fue tal que el camión se ladeó unos centímetros. El chofer gritó y hundió el pie en el acelerador, sintiendo cómo las llantas derrapaban en la tierra húmeda. El alarido que lanzó la bestia desde la oscuridad no era animal ni humano. Era algo distinto. Una vibración en el pecho, una advertencia. Durante los minutos siguientes, solo se escuchó el motor forzado y el golpeteo de ramas rompiéndose mientras el camión avanzaba a ciegas. No se atrevió a detenerse hasta que las primeras luces de la aldea se asomaron entre los árboles. La gente, acostumbrada a la noche y al monte, apenas le dedicó una mirada cuando estacionó. Bajó de la cabina con las piernas temblorosas y no dijo una sola palabra hasta el amanecer. A la mañana siguiente, acompañado por 2 pobladores, revisó el vehículo. La caja mostraba 5 enormes abolladuras. No raspones, no golpes menores. Hundimientos en el metal que coincidían con una mano abierta, una descomunal. El pulgar era tan grueso como un brazo humano. Las marcas estaban frescas, como si hubieran sido moldeadas por una prensa industrial. Uno de los lugareños palideció y murmuró en voz baja: "Ukahuuk". El otro asintió y completó la frase: "El que cuida el monte, el gigante del bosque". Le contaron que desde generaciones pasadas, los ancianos advertían sobre un ser que caminaba entre los árboles más antiguos, alejado de la mirada humana, pero vigilante. No era maligno por naturaleza, pero tampoco benévolo. Protegía, castigaba, disuadía. A quienes entraban con respeto, los dejaba pasar. A quienes lo perturbaban, los enfrentaba. El camionero no llevaba mala intención. Solo hacía su ruta, pero no pidió permiso. No encendió una vela al borde del camino, como hacían algunos. No tocó el claxon 3 veces, como decían que debía hacerse. Había cruzado un umbral invisible sin anunciarse. Ese día no volvió a la carretera. Se quedó en la aldea 2 noches. En la segunda, alguien colocó una ofrenda al pie del camión. Hojas de ceiba, copal encendido y un puño de sal. Le explicaron que era para calmar al monte, para cerrar el paso que había abierto sin querer. Cuando retomó el camino de regreso, lo hizo de día, acompañado por otro chofer más viejo que conocía la brecha. En ningún momento sintió miedo, pero el silencio fue absoluto durante todo el trayecto, como si la selva hubiera decidido no pronunciar palabra. Desde entonces, cada vez que volvía a esa región, porque regresó muchas veces, pues esa era su ruta, llevaba un paquete con veladoras y hojas de palma que dejaba discretamente antes de cruzar la brecha. Jamás volvió a ver al gigante, pero nunca olvidó sus ojos, ni el puño que había marcado su camión como advertencia. Algunos lo llamaron loco, otros se burlaron cuando mostró las abolladuras.
pero en cada vuelta siempre había alguien en la aldea que se acercaba en silencio y le decía con respeto: él lo dejó vivir. Y eso, en esa tierra profunda y ancestral, valía más que cualquier explicación. Oficial espectral en Nayarit. En la madrugada espesa sobre la carretera que une Tepic con la costa de Nayarit, el viento se arrastra entre los cerros y la lluvia cae con intermitencia sobre el asfalto. El tráiler ruge al compás de su motor, cortando la oscuridad entre curvas cerradas y tramos desiertos. El conductor, un hombre curtido por los años de ruta, lleva la mirada fija en la línea blanca del arcén, sabiendo que un parpadeo de más puede costarle caro en esos caminos sinuosos. De pronto, en el retrovisor, emergen parpadeando unas luces rojas y azules. No había visto un solo coche en horas. Frenó. Orilló el tráiler junto a una brecha rodeada de maleza. El agua resbalaba por el parabrisas cuando la puerta del copiloto crujió bajo el golpe del viento. Una patrulla se detuvo detrás. Era un modelo antiguo, de esos que apenas se ven ya en servicio. El oficial descendió despacio. Su uniforme no era como los modernos. La tela parecía más gruesa, más apagada, casi gris. Llevaba un bigote perfectamente recortado y una gorra con la insignia deslavada. Caminó con paso firme hasta su ventana y le pidió, sin rodeos, los papeles. Venía algo rápido en la curva anterior. Dijo con voz áspera: es peligrosa, y más con la lluvia. Un camión ya no salió de ahí. Se fue directo al fondo hace años. El trailero asintió, incómodo. El oficial le indicó que unos kilómetros adelante la carretera estaba colapsada, que lo mejor era regresarse por la última bifurcación. Luego sacó una libreta y con una caligrafía sorprendentemente elegante escribió una multa a mano. Firmó, arrancó la hoja y se la entregó. No insista en seguir, añadió. La neblina tapa todo. La curva se traga hasta los que conocen el camino. El camionero murmuró un agradecimiento y se agachó dentro de la cabina para buscar su cartera. Justo entonces, un relámpago rasgó el cielo. Levantó la vista y la patrulla ya no estaba. Ni luces, ni rastro de llantas, ni figura humana bajo la lluvia. Solo su tráiler, el silencio y ese papel húmedo en su mano. La firma aún fresca temblaba ligeramente en la tinta negra. Aceleró con el estómago encogido. La mente le decía que regresara, el instinto que obedeciera. Media hora después, llegó a la curva donde el oficial le advirtió. Frenó apenas a tiempo. Un socavón enorme había devorado la carretera, dejándola colgando sobre la barranca como una herida abierta. No había señalamientos, nada que lo anunciara. Unos metros más y habría terminado en el vacío. Regresó como pudo a la ruta anterior. No habló con nadie ese día. En su cabeza daban vueltas el uniforme anticuado, la voz grave, el papel con letra pulcra. Días después, en un parador en Compostela, mientras contaba lo sucedido a otro conductor, uno de los meseros, un hombre mayor, se acercó con la mirada clavada en el papel. ¿Dónde encontró eso?, preguntó, visiblemente alterado. Le explicó. El viejo tomó la multa con manos temblorosas. Observó la firma. Palideció. Ese fue mi hermano, dijo. Murió patrullando esa curva. Hace como 30 años. Una combi se volcó y él trató de ayudar. Cayó con ella. El camionero pensó que era una broma cruel, pero el hombre le mostró una foto en blanco y negro. El mismo rostro, el mismo bigote, el mismo uniforme, el mismo gesto serio. Era él, no había duda. Desde entonces, entre los transportistas de la zona se murmura sobre el oficial espectral que aparece en noches de tormenta. Dicen que su alma no descansó, que patrulla por reflejo, por deber, por lo que no pudo evitar aquella última noche de su vida, y que, de vez en cuando alguien corre el mismo riesgo, se manifiesta.
Algunos han contado que han sentido la necesidad de frenar sin saber por qué, justo antes de una curva traicionera. Otros aseguran que escuchan en la radio una voz diciendo: «Desvíate, más adelante no hay camino». Y los que han visto la patrulla vieja aseguran que jamás se oyen los motores. Solo aparece y desaparece, como si la tierra la escupiera solo en los momentos precisos. El papel que conserva el trailero sigue allí. Lo guarda en la guantera, doblado y plastificado para que el tiempo no lo destruya. Ha intentado verificar el número de folio, pero no figura en ningún sistema. La firma, en cambio, sí. Varios oficiales de tránsito antiguos aún recuerdan al hombre que la usaba, y todos coinciden en algo. Ese tramo de la carretera fue su maldición, y también su vigilia eterna. Desde aquella noche, el conductor no vuelve a pisar esa ruta cuando llueve. Cambió sus horarios, ajustó sus recorridos. No por miedo, dice, sino por respeto, porque si algo aprendió es que hay guardianes que no descansan, y que a veces los muertos cuidan mejor los caminos que los vivos. Y cuando los nuevos traileros le preguntan por supersticiones, por leyendas, por cosas que se dicen en las brechas, él no intenta convencer a nadie. Solo les dice una frase: si ves a un oficial con bigote, uniforme viejo y sin radio, y te dice que frenes, hazle caso. Créeme, no quieres comprobar qué pasa si no lo haces. Y luego enciende su motor, toma su termo de café y vuelve a perderse entre las curvas, mientras la neblina comienza a caer una vez más. Almacén embrujado en la Ciudad de México. El encargo llegó entrada la noche, de esos que nadie quiere tomar porque implican rutas solitarias y bodegas en el extremo más oscuro de la ciudad. Pero aquel chofer, acostumbrado al insomnio y con varias entregas pesadas a cuestas, aceptó sin protestar. Su labor era sencilla: llevar un lote de maquinaria pesada a una bodega en desuso, ubicada en el polígono industrial de Tlalnepantla, justo a las afueras de la Ciudad de México. El GPS marcaba una hora de llegada pasada la medianoche. Con las calles casi vacías y un aire denso flotando sobre la capital, avanzó sin contratiempos por las avenidas industriales. Cuando dobló en la calle del almacén, notó que el alumbrado era escaso y muchas de las naves lucían abandonadas. A diferencia de otras entregas, no encontró vigilantes, ni perros, ni siquiera movimiento en las casetas. Todo era un silencio tan profundo que cualquier sonido se sentía fuera de lugar. El almacén número 33 tenía un portón metálico viejo, con una mitad entreabierta. Solo un tenue resplandor amarillo escapaba del interior. Detuvo el motor, tocó la bocina 2 veces y aguardó. No pasó ni un minuto cuando de entre la penumbra emergió un hombre alto, delgado, con overol azul y una lámpara de mano. Su paso era lento, como si arrastrara los pies, y su rostro, visiblemente cansado, parecía de otro tiempo. Bigote tupido, mirada apagada, piel con arrugas profundas. El hombre no dijo nada. Con un movimiento de cabeza, indicó al chofer que retrocediera el tráiler hacia el andén 3. Las maniobras se hicieron con cuidado, bajo la luz parpadeante de los reflectores oxidados del muelle. Una vez alineado, comenzaron a descargar. El ayudante nocturno no hablaba, pero conocía cada rincón del almacén. Movía los aparatos con precisión, con una fuerza inesperada para su delgada complexión. No pedía explicaciones, solo tomaba las piezas y las iba colocando en el fondo del galpón, detrás de columnas de cajas polvorientas y estanterías olvidadas. Al cabo de una hora, todo quedó instalado como se solicitó. El chofer buscó su guía de entrega, se la ofreció al silencioso empleado y le extendió una pluma. El hombre la tomó con manos temblorosas, escribió algo con letras trémulas, luego asintió sin mirar y se alejó caminando entre los pasillos. El sonido de sus pasos se fue diluyendo hasta que todo volvió al silencio total. El conductor, satisfecho,
cerró la puerta trasera del tráiler y encendió el motor para retirarse. No pensó mucho en el extraño comportamiento del hombre. Algunos empleados nocturnos son así, callados y reservados. Salió del predio y tomó camino de regreso al depósito de su empresa. A la mañana siguiente, todavía somnoliento, recibió una llamada urgente del cliente. Querían saber por qué no se había realizado la entrega, que llevaban toda la mañana esperando. El chofer, incrédulo, juró haber entregado la mercancía en tiempo y forma. Para aclarar el asunto, acudieron juntos al sitio. El almacén estaba cerrado, con un candado viejo asegurando el portón. No había luces encendidas ni rastro del hombre de overol. Tras forzar la entrada con ayuda del cliente, se toparon con una escena desconcertante. El lugar parecía abandonado desde hacía años. Polvo espeso cubría cada superficie, telarañas colgaban de los marcos, y las paredes tenían manchas de humedad extendidas como raíces oscuras. Pero al centro del galpón, alineadas con una precisión meticulosa, estaban las máquinas, cada una en su sitio, como si hubieran estado allí desde siempre. Sobre una de ellas descansaba el recibo de entrega. Lo levantaron con cuidado. La firma estaba apenas visible, como escrita con una mano temblorosa, pero el nombre era claro. Uno de los empleados del cliente reconoció el nombre al instante. Era el del velador que trabajaba en esa misma bodega hasta un año antes, cuando falleció durante un asalto nocturno. Murió de un disparo intentando evitar el robo de maquinaria. Desde entonces, el sitio quedó clausurado. Nadie comprendía cómo el chofer había entrado, cómo había descargado todo, o quién lo ayudó. No había señal de que el candado hubiera sido roto ni puertas forzadas, solo las máquinas perfectamente colocadas y la firma como testigo. El chofer no volvió a hablar mucho del tema, pero desde ese día, cada vez que pasaba cerca del parque industrial de Tlalnepantla por la madrugada, tocaba brevemente la bocina. Algunos colegas le preguntaban por qué lo hacía. Él respondía con una frase breve, sin bromas: porque ahí sigue el velador, el de verdad. Y aunque muchos se reían o pensaban que era un invento para asustar novatos, otros camioneros aseguraban haber visto, en ocasiones contadas, una figura alta y delgada deambulando entre los muros carcomidos de la bodega 33, con una lámpara en mano. Unos dicen que es la costumbre del alma, otros que es el deber que no se acaba con la muerte. Lo cierto es que aquel almacén olvidado aún conserva su orden y el eco de pasos nocturnos que nadie ha podido rastrear del todo. Almacén embrujado en la Ciudad de México. La llamada entró a las 11:15 de la noche. La central de transporte pidió un favor urgente. Un cliente necesitaba recibir maquinaria pesada en una antigua bodega industrial al oriente de la Ciudad de México. No era una zona que frecuentara, pero el pago extra por entrega nocturna lo convenció. El camionero, veterano en la ruta, ajustó su gorra, revisó el motor y arrancó el tráiler rumbo al destino marcado. A medida que se acercaba, el bullicio de la ciudad se desvanecía. Era curioso cómo, en plena capital, había sectores donde el silencio se volvía tan espeso como la niebla. Calles estrechas, sin farolas, y fábricas clausuradas dibujaban un escenario más cercano a una película de terror que a un polígono industrial. Al llegar al número indicado, encontró la fachada del almacén medio en sombras, una lámpara rota colgando de un cable expuesto. Tocó la bocina. Una vez, dos. En la tercera, escuchó pasos. Desde el interior emergió un hombre con overol azul, rostro demacrado y una lámpara de mano temblorosa. No habló, solo le hizo señas para que maniobrara hacia el andén 3. La luz parpadeante del farol apenas delineaba sus gestos. El camionero obedeció. Durante la descarga, el silencio era absoluto. Solo el rechinar de la plataforma hidráulica rompía la calma. El ayudante no articulaba palabra. Su respiración era áspera, como la de un anciano que ha fumado demasiado. Al terminar, el chofer le extendió la guía de entrega.
El hombre tomó el bolígrafo con dedos torpes y garabateó algo. Luego desapareció caminando entre los pasillos oscuros del almacén, sin voltear. El camionero, inquieto pero agotado, arrancó de vuelta sin pensarlo más. A la mañana siguiente, la llamada del cliente despertó el caos. Gritaba que la maquinaria no había sido entregada. El conductor aseguró que lo hizo, que incluso obtuvo la firma. Decidieron ir juntos. Al llegar al almacén, encontraron el portón cerrado con candado oxidado. Tuvieron que forzarlo. El interior estaba cubierto de polvo. Telarañas colgaban como cortinas y el aire olía a encierro. No había rastro de actividad reciente, ninguna huella sobre el suelo sucio. Solo un detalle los hizo detenerse. En medio del lugar estaban ordenadas las máquinas que el chofer aseguró haber entregado. Las piezas estaban acomodadas con precisión, cubiertas de una fina capa de polvo, como si llevaran años allí. Sobre una de ellas descansaba la guía de entrega. El papel amarillento y arrugado, pero la tinta fresca. El nombre, difícil de leer, era familiar para uno de los empleados del cliente, que murmuró con incredulidad: «Ese era el velador. Murió aquí hace un año. Lo asaltaron en una entrega nocturna». El silencio se hizo denso. Nadie se atrevía a mover nada. El chofer sintió un sudor helado recorrerle la espalda. La noche anterior, sin saberlo, había compartido trabajo con un muerto. El guardián de la bodega aún rondaba, firme en su deber incluso después de la muerte. Con el paso de los días, el suceso corrió entre camioneros y empleados del parque industrial. Algunos lo tomaban como leyenda urbana. Otros aseguraban haber sentido una presencia si pasaban de noche cerca del lugar. Pero el chofer, desde aquel día, nunca volvió a dudar. Cada vez que pasaba por esa calle olvidada, tocaba la bocina una vez, como saludo. Nunca recibía respuesta, pero juraba que a veces, al mirar por el espejo, veía una sombra azul moviéndose entre las paredes corroídas. Una noche, meses después, otro conductor aceptó una entrega en esa zona. Sin saber nada del relato, al maniobrar el tráiler por el andén 3, dijo haber visto un hombre con overol viejo y una lámpara en la mano. Lo ayudó a descargar sin hablar. Solo al revisar el recibo, notó que estaba firmado ya, con el mismo nombre que la historia anterior. Salió del almacén pálido y aceleró sin mirar atrás. Desde entonces, los pocos que se aventuran a cargar en esa dirección lo hacen sabiendo que podrían no estar solos. El almacén sigue vacío. Sin embargo, nadie se atreve a mover las máquinas del centro. Permanecen ahí, como un altar, como un testimonio. Y en cada paso que retumba en los muros huecos, en cada sombra que se desliza cuando nadie ve, se respira la presencia de un vigilante leal, cumpliendo su turno eterno. Las autoridades investigaron, sin hallar registros recientes de uso o entrada. La empresa de transporte archivó el caso, tachándolo de confusión. Pero el papel, la guía con la firma temblorosa y el inventario completo eran pruebas difíciles de negar. Incluso hoy, si uno se acerca al almacén y presta atención, puede sentirlo. El frío que no corresponde con la temperatura exterior, el leve crujir de madera en un rincón vacío, el parpadeo errático de una luz que no está conectada. Nadie se queda ahí después de medianoche. Nadie toca los objetos del interior. Los más escépticos dicen que todo fue un error logístico y una fábula alimentada por supersticiones. Pero hay algo en ese silencio que pesa demasiado. Algo en la forma en que las máquinas permanecen inalterables. Algo en la sensación de ser observado. El camionero original ya no toma encargos de última hora. Cambió su ruta, evita la zona y prefiere cargar en centrales con personal diurno. Sin embargo, nunca negó su historia. La relató una sola vez, completa, y luego se negó a repetirla. Dice que no quiere volver a sentir ese escalofrío, que la noche que trabajó con un muerto le enseñó que hay lugares donde los vivos no mandan.
lugares donde la rutina se repite desde el más allá. Y así, en medio del concreto viejo y los muros de ladrillo agrietado, permanece ese almacén. Nadie lo renta, nadie lo clausura formalmente. Solo está ahí, esperando, custodiado por un alma que no terminó su turno. Un alma que sigue descargando, firmando, vigilando. Porque hay trabajos que, aún después de la muerte, no se abandonan. Camión maldito de las cumbres de Maltrata. Aún recuerdo aquella madrugada como si hubiese ocurrido ayer. Conducía por la pendiente más temida del país, las cumbres de Maltrata, en Veracruz. Quienes recorremos estas rutas sabemos que ese tramo no perdona errores. La carretera desciende como una serpiente enloquecida, rodeada de montañas y niebla espesa que se aferra al asfalto como si ocultara secretos. Era un viaje urgente. Transportaba maquinaria pesada desde Puebla hasta Coatzacoalcos. Salí de madrugada para evitar el tránsito y cruzar las cumbres con luz tenue. El cielo aún no clareaba y la carretera lucía desierta. Solo el ulular del viento entre los cerros me acompañaba. Antes de comenzar el descenso, verifiqué todo: frenos de aire, luces, presión de llantas. Todo estaba en orden, pero en ese lugar la técnica no siempre es suficiente. Los primeros metros fueron normales, aunque el olor a fricción de frenos apareció más temprano de lo esperado. Tomé cada curva con sumo cuidado, usando la compresión del motor, evitando abusar del pedal. Sin embargo, justo después del mirador, un punto donde muchos se detienen a descansar o rezar el pedal se volvió esponjoso. Y luego, muerto. Nada respondía. La velocidad comenzó a aumentar. Tiré la palanca para reducir la marcha, pero el engranaje chilló como si se resistiera. Era como si el camión se negara a frenarse. En cuestión de segundos, todo se salió de control. Las curvas venían más rápido, los faros trazaban líneas inestables sobre la cinta asfáltica, y las cruces blancas a los lados se convirtieron en flashes fantasmales. Fue entonces cuando noté que no estaba solo. Alguien estaba sentado en el asiento del copiloto. No lo vi entrar. No escuché la puerta abrirse. Solo apareció. Era un hombre joven, con la cara ennegrecida por el humo, la ropa rasgada y una gorra de trailero calzada en la cabeza. No me miraba. Lloraba en silencio, sosteniendo una fotografía contra su pecho. Su llanto era bajo pero constante, como un lamento que se mezcla con el rugido del motor desbocado. Me congelé. Lo reconocí al instante. Ese rostro lo había visto en el periódico meses antes. Era el chofer que murió calcinado cuando su tráiler, sin frenos, cayó en una de esas curvas malditas. Su historia recorrió los grupos de WhatsApp de camioneros. Iba solo, bajaba cargado, y su camión explotó al estrellarse en una curva tras perder el control. Nadie pudo ayudarlo. Murió atrapado en la cabina. Y ahora estaba ahí, junto a mí. Seguí forcejeando con la transmisión hasta lograr meter una marcha baja a la fuerza. El camión pegó un salto violento, casi se cruzó de carril, pero la velocidad comenzó a disminuir. El motor chilló como una bestia herida. Estaba sudando a chorros, con las manos pegajosas sobre el volante. Cada curva era un infierno que rozaba la tragedia. El precipicio a unos metros, la cabina vibrando como si se fuera a desarmar. Logré detenerme en una curva cerrada, justo antes de un talud de roca. Apagué el motor. El silencio fue absoluto, salvo por los tics metálicos del motor enfriándose. Al voltear, el asiento del copiloto estaba vacío. No sé cuánto tiempo estuve ahí, inmóvil, tratando de entender si todo fue real o si mi mente me estaba traicionando por el estrés. Pero algo me obligó a revisar el suelo de la cabina. Ahí estaba, una fotografía quemada, con los bordes chamuscados y la imagen apenas legible de una familia. Un hombre con gorra, una mujer y 2 niños. Era la misma imagen que había visto en la nota del accidente meses atrás. No sé cómo llegó ahí. No cargaba nada personal de ese chofer. Nadie se subió, nadie tocó la puerta.
Desde entonces, no he vuelto a ver las cumbres de Maltrata con los mismos ojos. Hablé de esto con otros colegas, y no fui el único. Varios afirman haber visto cosas raras en ese tramo: sombras al borde de la carretera, voces en la radio, llantos en la cabina, camiones sin luces que los rebasan en la madrugada y desaparecen antes de la siguiente curva. Dicen que los camiones que se accidentan ahí no siempre mueren con su conductor, que algunos se quedan marcados, cargando con el peso de una tragedia no resuelta. Si alguien toma el volante sin saber, el vehículo podría intentar repetir lo ocurrido, como si la carretera exigiera cerrar el ciclo. La historia corre entre nosotros. A veces se susurra en las fondas o se menciona al pasar, pero nadie se atreve a negarla rotundamente, porque todos conocemos a alguien que casi no la cuenta. Yo, desde esa noche, siempre reviso la cabina con más cuidado. Cargo con la foto chamuscada como un talismán, un recordatorio de que estuve al borde, y algo o alguien me permitió frenar a tiempo. Algunos creen que fue el espíritu del chofer quien quiso advertirme. Otros piensan que su alma aún está atrapada en la bajada, repitiendo su final con cada nuevo conductor desprevenido. Sea como sea, cada vez que cruzo las cumbres de Maltrata, bajo en silencio, apago la radio, me concentro en cada curva, porque ahí, donde el asfalto se enrosca entre los cerros y las nubes cubren la vista, el terror no siempre es una caída. A veces es una repetición, una advertencia, una deuda que la carretera aún cobra.